Hoy vamos a tratar del tema del expresionismo con mi camarada, el aspirante Agustín Flores, el aspirante Milán Silva y quien les habla, el aspirante Pedro Rodríguez. Que, a continuación, mi camarada va a mostrar una imagen en la que muestran lo que quiso decir el expresionismo, en qué trató en sí en ese entonces, por habla de las luces en voz altas, más fuertes, lo que fue. Ahora vamos a pasar a hablar lo que fue el expresionismo. ¿A qué hace referencia? El expresionismo hace referencia a un movimiento artístico nacido en Alemania a principios del siglo XX y que privilegia la expresión de los sentimientos y las emociones del artista por sobre la representación en la realidad objetiva, noción que había defendido anteriormente el impresionismo. El fin y el último del impresionismo fue potenciar el impacto emocional en el espectador distorsionado y exagerado de los temas, la fuerza psicológica y la expresiva de la obra se plasma mediante los colores fuertes, las formas retorcidas, las líneas diagonales, formatos verticales puntiagudos y la composición agresiva. La iluminación y la perspectiva se alteran en forma intencional y predominan el dramatismo y lo trágico. Este movimiento artístico representa un enfoque pesimista dadas las condiciones históricas de los países que se encontraban en dicho periodo, eso en el continente europeo. Este lleva enmarcados por el terror de la Primera Guerra Mundial, de 1414 a 1918, y viene a finalizar casi en 1939, a principios de la Segunda Guerra Mundial. A continuación, la camarada aspirante Melanie Silva va a pasar a hablar de las características. Sorprendentemente Silva y voy a nombrar algunas características. Los obras expresionistas son el uso de colores fuertes, temática provocadora, estética naif, formas abstractas y profundidad del campo subjetiva. El expresionismo es una deformación de la realidad expresándola de forma más subjetiva. Los expresionistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su existencia. Pretenden potenciar las emociones del espectador distorsionando deliberadamente y exagerando los temas. Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se adapta totalmente a ella. Los expresionistas manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. A continuación, va a seguir con características. Utilizan colores muy fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, alterada de manera intencional. El arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. Podemos encontrar diversas tendencias impresionistas, desde lo exagerado o colorido hasta las más abstractas. Se desarrolla en todas las artes como la poesía, el teatro, la música, artes y las gráficas. Los impresionistas pretendían realizar la libertad individual, el irracionalismo y el pesimismo, con una temática de lo morboso, lo prohibido y lo fantástico. Soy el aspirante Agustín Flores y a continuación le voy a contar algunas características. La opinión del artista era más importante que la concordancia y la armonía del trabajo realizado. Los exponentes expresionistas fueron vistos como iconoclastas. En la literatura expresionista se valió del uso de un lenguaje desgarrado, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad. Busca que el lector entre en la historia y sienta como si la hubiera vivido. Algunos exponentes de la pintura son Der Blair Reiter, Arnold Böcklin, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, entre otros. Abarca temas sociales, culturales, ecológicos, habla del poder, el mundo real, la maldad y la guerra. Tiene una visión enfocada hacia el universal. A continuación le voy a hablar del expresionismo literario. El expresionismo literario fue una de las principales corrientes artísticas que se desarrollan durante el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por adoptar formas de expresionismo subjetivas y espontáneas, que también fueron claves para las vanguardias de la época. Fue una de las principales manifestaciones artísticas con especial trascendencia en el desarrollo de la literatura durante el siglo XX, en especial durante y luego de la Primera Guerra Mundial. La literatura expresionista se desarrolló en tres fases principales, de 1910 a 1914, de 1914 a 1918, de 1918 a 1925. Aparece como tema destacado de la guerra
la ubre, el miedo, la locura, el amor, el delirio, la naturaleza, la pérdida de identidad individual, entre otros. Ningún otro movimiento hasta la fecha había apostado de igual manera por la deformidad y la locura como otros motivos de sus obras. Los escritores expresionistas criticaban la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno de Kaiser, la alienación del individuo de la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por lo que se sentían vacíos, solos, hastiados en una profunda crisis existencial. El escritor representa la realidad desde un punto de vista exterior, expresando sentimientos y emociones más que impresiones sensitivas. El autor busca la esencia de las cosas, mostrando su particular visión. Formalmente recurren al tono épico, exaltado, patético, renunciando a la gramática y a las relaciones sintácticas lógicas de un lenguaje preciso. Crudo, concentrado. Buscan la significación interna del mundo, abstrayéndolo en una especie de romanticismo trágico. Bueno, ¿qué se buscaba representar? Los escritores expresionistas no buscaban representar la realidad objetiva, sino las emociones que los hechos y la naturaleza despertaban en los personajes. Para alcanzar este objetivo, empleaban estrategias como la exageración, primitivismo y la fantasía. Como resultado, los expresionistas representaban la realidad de forma vívida, agitada, violenta y dinámica. Buscaban la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Sus inicios. El expresionismo literario surgió como una reacción contra el materialismo, la prosperidad y los valores de la burguesía de la época. Los escritores de esta corriente se oponían en sus textos a la mecanización, la urbanización y el predominio de la familia burguesa en la sociedad europea. Las influencias del expresionismo venían principalmente de la filosofía. Por ejemplo, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche sentó bases importantes para el movimiento al trascender las ideas tradicionales sobre el razonamiento y la moralidad. Los principales precursores de la literatura expresionista fueron August Strindberg y Frank Wernicke. Sin embargo, el primer juego expresionista propiamente dicho fue Der Bettler, de Richard Jonas Thorpe, que fue escrito en 1912, pero realizado solamente hasta 1917. Yo así a continuación mi camarada diciendo las características del expresionismo literario. Una de las principales características del expresionismo tiene que ver con la adopción de formas de expresión particularmente espontáneas y subjetivas que tuvieron eco en otras vanguardias en la literatura. También los escritores expresionistas construyeron un estilo de protesta social con el que intentaron transmitir sus ideas críticas de la sociedad. Buscaban distorsionar las características objetivas de la realidad. Para ello usaban en sus obras elementos simbólicos y oníricos para ilustrar las sensibilidades humanas alienadas por la sociedad que criticaban. Sus críticas estaban orientadas a situaciones generales, no a personajes particulares. Por lo tanto, emplearon dentro de sus obras las alusiones a tipos simbólicos de personajes, en lugar de aludir a personajes individuales.